Seguimos nuestro viaje de vuelta a los Estados Unidos. Estamos en el estado de Wyoming, famoso por sus grandes llanuras, los picos nevados y los rebaños de fauna salvaje. Y como podéis ver por las imágenes, es realmente precioso. No puedes pasar por Wyoming y no visitar uno de los parques nacionales más famosos de Estados Unidos, Yellowstone. Esa será nuestra próxima visita mañana, pero ahora toca buscar sitio para dormir. Y en nuestra búsqueda de algún lugar para dormir, encontramos el sitio perfecto, muy cerca de la entrada del parking, súper tranquilo y con unas vistas espectaculares. Bueno, pues aquí vamos a dormir esta noche. Estamos ya a las afueras del parque de Yellowstone. Mirad qué puesta de sol. Así sí. Y nada, ahora estamos ya, los niños ya han cenado, nosotros vamos a cenar ahora y mañana Yellowstone. ¡Mira, mami! Nada, todo muy tranquilo, para a punto de ir a dormir. Mira yo lo que hago. ¿Qué hace David? Controlando al gato, que no haga nada. ¡Nuestro gato! ¡Seto! ¿Has visto que los, Moria? Súper, buen lugar para dormir al final. Muchos mosquitos. ¿Habéis visto las nubes de mosquitos? Bienvenidos al videoblog de Family Van Expedition. Acabamos de entrar en Yellowstone y acabamos de ver ya el primer oso. Está Kaya sacando fotos con la tablet, David con la cámara. Los campgrounds dentro del parque de Yellowstone y si están llenos o no y aguantan bien. He parado para ver un pescador aquí en el río. Hemos bajado a ver los bisontes. Ya estamos en Yellowstone, ya hemos visto los primeros bisontes, son enormes, o sea, así vistos de cerca son súper grandes y bueno, sabemos que es temporada de verano, somos conscientes de que el parque va a estar a tope, así que bueno, sin estrés y nada, si hay gente pues nos esperamos, a ver si encontramos sitio para dormir y si no pues saldremos del parque. Bueno, pues nos hemos bajado a ver los geysers y esto... Fountain Pots. La verdad que nos recuerda un poquito a Islandia, pero sin lluvia ni frío.
La primera vez que vimos geysers fue en Nueva Zelanda y hicimos como un tour y te iban explicando, no me acuerdo mucho porque hará 15 años, ¿no? O 20. O 20. Pero ya nos decían, nos explicaron que cada año se moría algún turista, se moría gente, precisamente por eso, porque se metían dentro. Mamá. Los colores son tan vivos y tan bonitos que es como que te llaman, ¿sabes? A tocar, es una cosa bien rara. Esto es mucho más bonito e impresionante que lo de Islandia y lo de Nueva Zelanda, ¿eh? Sí, la verdad que es increíble la variedad. ¡Wow! ¡Estamos rodeados! Pero aquí te mojas, ¿eh? Poseu-vos, poseu-vos! Oh. ¡Qué chulo! Papá, mira aquí. ¿Qué es esta forma? Esto es como un parque de atracciones, pero natural, con atracciones de la naturaleza. Animales, geysers... Què us agrada? Sí. Esteu passant bé, Coa? Què és el que més t'ha agradat de moment? Geyser. ¡Geysers! Y aquí tenemos el geyser súper famoso, pero que había una cola para entrar en el parking, no hemos podido. Así que primero vamos a dar una vuelta y ya volveremos después. Old Faithful Geyser. Anem, calla. Bueno, pues Kaya tenía que ir al baño, así que hemos aprovechado para entrar aquí, que es como un museo, donde te explican pues todo sobre los geysers. Es un poco como tipo museo de la ciencia, que los niños pueden experimentar. Y pues te explican también el porqué de los árboles, pues los que están cerca de aguas geotermales que se mueren, y con los minerales pues se queda este color blanco. Bueno, ¿y esto, David, qué es? Pues los geysers que hay en el mundo. Hay 5 lugares y de los 5 nosotros hemos estado a 3 ya. Hemos estado en Nueva Zelanda, ¿Señala? en Estados Unidos y en Islandia. Y Y ahí nos abajo. falta Hawái y Kamchatka, Rusia. Hawái hemos estado, pero no en el geyser, y Kamchatka era nuestro destino justo antes de quedarnos embarazados de Coa. Así que tendrá que esperar. Rusia, Dolina. Bueno, pues aquí estamos todos expectantes, llevamos ya más de media hora esperando. Llevamos ya más de una hora. Bueno, y a ver si nos vamos a mojar o por el geyser o por los truenos que están sonando. Se acabó. Y final, ¿no? Me lo imaginaba más grande, ¿eh? Más alto. Han salido litros de agua. Muchos litros. Bueno, pues ahora queremos ir a ver este de aquí, Midway Geyser Mesa, que es el que antes estaba, que no se podía entrar de coches en el parking. A ver si ahora que son ya las 6 de la tarde ha bajado
el tráfico, hay menos gente y podemos aparcar. Ay, 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 papi haciendo imprudencias. No, feo, no, feo. No les enseñes a hacer lo que no se puede hacer. Bueno, pues vamos por el camino de arriba, que nos da una vista panorámica, porque si no desde abajo apenas se ve. Bueno, pues estamos ya casi arriba, aunque de ahora se ha nublado. Estos pinos se los podían cortar, por lo menos. Ya más arriba. Papá, sí. Por lo menos hemos podido verlo, aunque entre la gente y los árboles que había ha costado un poco. Pero bueno, estamos en verano, es lo que hay. Veníamos ya preparados para esto. O sea que, una cosa menos. Mosquitos. Y muchos mosquitos. Se van a caer. Está lloviendo. ¡Corre, corre, 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 corre! Por lo menos nos refresca. ¿Cuánta gente? Bueno, pues llegamos. ¿Qué, David? ¿Con cuál te quedas? Bueno, y ahora que ha dejado de llover un poquito, vamos a ver el mismo geyser, pero desde abajo. Agua hirviendo. Todo el vapor caliente. Está súper bien, ¿eh? Por el Sí. Wow. ¿Qué? Es como estar en una sauna de vapor. ¿Eh? Stays here a while. Take a little time. Since you went away, it came to a halt. Silence is everywhere, and De you're hecho, este geyser es el icono de Yellowstone. Hay una foto aérea que se ve muy bien, porque está prohibido ahora. No se puede volar drones, pero hay una foto muy icónica de este sitio. Y yo creo que también con el sol se ve, los contrastes de colores se ven más. Ahora está, desde aquí está todo un poco apagado. Wow. Así es como se ve desde el aire en un día despejado. 然后其他的颜色应该有，因为可能热的那些那个微光 ¡Está Rubén! ¡Que llueve fuerte! ¡Guau! ¡La Cuba! ¿Qué? Suerte que llevamos la casa a cuestas y ahora nos cambiamos cuando llegue. Porque vamos a quedar mojados, mojados. Bueno, pues nos vamos ya por hoy.
Son las 12 de la noche y aquí estoy. Hoy me ha pasado una desgracia y es que creo que os he comentado que el teléfono se me ha quedado lleno de memoria. Pues bueno, pues en los últimos 2 días he estado borrando algunas imágenes. Total, que con la empanada mental he borrado imágenes que no tenía guardadas. Y aunque estén en el iCloud, si lo borras del teléfono, se te borra también del iCloud. Y bueno, pues imaginaros. Y ahora estoy intentando vaciar el teléfono, pero tengo como 7000 y pico de vídeos. Y cada 8-9 minutos se me cuelga y tengo que volver a empezar. Así que wow. Pues parece que hoy tenemos cola para entrar a Yellowstone. Sábado, fin de semana. Mira. Bueno, pues al final hemos decidido que vamos a entrar igualmente, a pesar de las colas. Y nada, con calma, tranquilidad y verano, así son las cosas. Aquí. Caballo, qué gran. Bueno, pues acabamos de ver que hemos visto como ahora. ¡Búfalo! ¿Qué en Vizcaya? ¡Búfalo! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Oh, otro búfalo! Mamá, no lo Bueno, estamos rodeados de búfalos. Son enormes, tienen una cabeza y un cuerpo que yo creo que deben hacer pues como media furgoneta nuestra, ¿no? Sí, hasta aquí más o menos. Y nada, son muy pacíficos, como eso parece. Son como vacas, ¿no? Como toros. Y ahí hay otro, ahora David saca la cámara buena y nada. Hostia, nen, estoy alucinando. Con una hacha lo están cortando. La policía cortando un árbol con una hacha. Tienen sierra moto. Un arbre que havia caigut. Debe ser la caldera. Gente que sale de la montaña y con el contraste de temperatura hace una niebla que apenas se ve nada. Mirad qué cola. Bueno, pues ahora nos hemos desviado aquí para Norris Geyser, que creo que es el que hemos visto en la lista. Bueno, pues el parking de autocaravanas es aquí, pero... Bueno, pues venga, aprovechamos que ha dejado de llover un poquito y nos vamos para el museo de momento. Así medio verano, medio invierno, medio lluvia. Va, como empezamos a tirar, ¿vale? Que David no encuentra una chancla. Venga, vamos. Está tronando.
Bueno, pues el mal tiempo le da como un toque más místico a todo. Y además no hay nadie. Tanta gente que había en la carretera y aquí mojándose no hay nadie. Aprecio, ¿eh? Pues básicamente aquí nos explica que en el agua hace de termómetro, aquí nos marca los colores y las temperaturas. Y según si está más caliente o más fría, está verde o roja. Pues nada, vamos a verlo. Y realmente se diferencia bastante el río más caliente del que está un poco menos. A pesar del mal tiempo, es igual de bonito. Pues como vemos, aquí tampoco se escaparon de los incendios. Y hasta aquí nuestra visita en Yellowstone. Qué pena el día que nos ha hecho hoy, porque ayer tuvimos sol y un día súper bonito. Bueno, pues ya estamos fuera del parque, de hecho estamos justo en la salida. Y hemos parado aquí, que hay como un área de descanso. Vamos a cenar aquí ya, que son, ¿qué hora eran? ¿Las 7 o las 8? Las 8, creo. Vamos perdidos. Las 8 menos 10. Las 8. Así que vamos a cenar aquí y luego decidimos qué hacemos para dormir. Aquí es la mar de bonito. Hemos leído por ahí Overlander que varias gente ha dormido aquí sin problema. O sea que igual nos quedamos. Y ahora vamos a tomarnos una foto que no hemos hecho en ningún parque. Pero ya que hemos parado justo aquí, pues venga, nos vamos a tomar la foto con el cartel de Yellowstone para tener un recuerdo. Y ahora se está poniendo una luz increíble después de todo el día que ha estado diluviando, pero que hacía tiempo que no veíamos tanta lluvia. ¡Wow! Bueno, pues buenos días. Hemos dormido justo aquí la entrada. Hemos estado solos toda la noche, aunque desde las 7 de la mañana está llegando muchos coches. Mirar cuánta cola hay para hacerse una foto solo con el cartel. El que nos hicimos ayer por la tarde, que no había nadie, pues se ve que es una cosa típica aquí y todo el mundo quiere su foto en el cartel de Yellowstone. Bueno, y aquí algo muy raro que me ha pasado de ayer. Estuvimos por los geysers y había mucho azufre y vapor. Y mirad, hoy me he levantado con el pelo, como esta parte de aquí, que es donde tenía la cola, el resto lo tenía en la gorra, como quemado. ¿A alguien le ha pasado esto alguna vez? Bueno, pues ahora estamos circulando por otro parque nacional, está pegado a Yellowstone y es el Grand Teton National Park. Y bueno, ya habéis visto que también tiene vistas espectaculares, el lago, las montañas nevadas y bueno, en esta ocasión no vamos a parar, seguimos conduciendo para el sur, para Salt Lake City, que será nuestro destino. En principio serán pues Salt Flats, que cuando hicimos de subida no paramos
porque vimos que por las lluvias estaba inundado y no se podía circular. Así que vamos a ver si en esta ocasión lo podemos visitar. Bueno, pues un arco iris. ¿un arco iris doble? Pero además impresionante. ¡Guala! ¡Wow! Hay uno sobre del otro. ¡Wow! A ver. Increíble, vamos. ¡Oh! En mi vida he visto algo tan marcado. ¡Madre mía! ¿Pero veis eso? ¡Wow! ¡Un doble arco completo! ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¡Es lo más bonito que he visto nunca! Bueno, brutal. Hoy ya nos podemos ir a dormir porque hemos visto lo más bonito. Madre mía, pero ¿qué veis que marcado? Es un arco completo. Stare into space. It's blinding, but I can't look away. The stars connect in million ways, but I see you. Ooh, a light year away. I'm reaching, but I can't touch your face. The distance gonna make me insane. It's so cool. Where are you now? When my fears are worse than ever. When the night